Jesús me llevó a unos pasillos oscuros bajo el Vaticano y me mostró documentos antiguos manchados de sangre. Me miró con tristeza y me dijo que esas eran sus palabras reales, las que fueron borradas por hombres poderosos para controlar a todos mediante el miedo. Vi al Papa León XIV llorando en su capilla, prisionero de sombras vestidas de rojo que temen a la verdad más que al propio infierno. Lo que Cristo me reveló sobre este engaño masivo va a sacudir tu fe, porque las verdades ocultas desde hace siglos finalmente están saliendo a la luz para liberarnos de las mentiras. Lo que vi en esos archivos prohibidos es algo que los poderosos nunca quisieron que nadie descubriera jamás. Sé que cuesta creer lo que digo, mas tengo 97 años y he pasado casi un siglo sirviendo a la Iglesia como sacristán en una pequeña parroquia de Nápoles. Siempre creí que protegía la verdad absoluta de Dios, hasta que una tarde mi corazón se detuvo por completo mientras preparaba café en mi cocina. Estuve clínicamente muerto durante 5 minutos exactos, un tiempo donde los médicos perdieron toda esperanza de reanimarme. En ese espacio de tiempo crucé el velo de este mundo y me encontré frente a frente con el Salvador en un lugar que desafía cualquier descripción. Fue entonces cuando comprendí que mi vida de servicio solo había sido la preparación para este momento de revelación devastadora. Lo que voy a contarte no es un sermón, sino una confesión de lo que vi con mis propios ojos al otro lado. Jesús me eligió para traer un mensaje urgente que el Vaticano ha intentado enterrar durante generaciones, y te aseguro que lo que viene es aún más impactante. ¿Alguna vez has sentido en tu alma que hay algo en la religión que no encaja con el mensaje original de amor de Cristo? Cuéntame qué sospechas en los comentarios, te estaré leyendo. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones ahora mismo para acompañarme en este viaje. Ahora, déjame llevarte de vuelta a aquel túnel de luz donde mi antigua vida terminó para siempre. Durante casi un siglo, mi mundo entero se redujo a los muros de piedra de la parroquia de San Genaro, en el corazón latente de Nápoles. Como sacristán, mi vida era un ritual de silencio y devoción. Yo era quien encendía las velas antes del alba e inclinaba la cabeza ante cada altar, convencido de que servía a la verdad absoluta de Dios. Mis manos, ahora arrugadas y cansadas, pasaron décadas puliendo cálices de plata y ordenando vestiduras sagradas, creyendo ciegamente en la jerarquía que hoy sé que oculta secretos inconfesables desde hace generaciones. Aquella tarde en mi pequeña cocina, mientras el aroma del café llenaba el aire, yo no era más que un anciano fiel esperando el final de sus días, sin sospechar que mi verdadera misión estaba a punto de comenzar entre las sombras de mi propia casa y la luz del otro lado. De repente un frío punzante me atravesó el pecho, como si una mano invisible apretara mi corazón con una fuerza sobrenatural que nunca antes había experimentado. El dolor fue tan intenso que perdí el aliento al instante. Intenté sostenerme de la vieja mesa de madera, pero mis piernas se convirtieron en humo y el suelo se abalanzó hacia mí con una violencia aterradora. Escuché el estruendo de la cafetera metálica golpeando las baldosas y el siseo del agua derramada, pero ya no podía mover ni un solo dedo para pedir auxilio en aquella soledad. Mi visión comenzó a cerrarse en un círculo oscuro, mientras el sonido de mi propia respiración agitada se volvía un eco lejano, dejando paso a un silencio denso que parecía devorar cada rincón de la habitación. Fue en ese último suspiro de agonía donde sentí que el peso de mis 97 años se desvanecía por completo. Lo siguiente que supe fue que ya no estaba atrapado en aquel dolor insoportable, sino que flotaba cerca del techo, observando la escena con una claridad que nunca tuve en vida.
Vi mi propio cuerpo, una figura frágil y pequeña tendida sobre el suelo de la cocina, rodeada por el charco de café que seguía extendiéndose lentamente por las juntas de las baldosas. Mi sobrina entró gritando apenas unos instantes después, su rostro desencajado por el horror mientras marcaba frenéticamente el número de emergencias, pero yo ya no sentía ninguna conexión con esa carne inerte que yacía debajo de mí. Cuando llegaron los paramédicos y comenzaron las maniobras de reanimación, el tiempo pareció detenerse en una dimensión distinta. Más tarde me confirmarían que estuve clínicamente muerto durante 5 minutos exactos. En ese intervalo, mientras ellos luchaban por devolverme el pulso, yo ya había comenzado a cruzar una frontera que ningún médico puede comprender. El hospital y los gritos desesperados de mi sobrina empezaron a disolverse como si fueran una pintura bajo la lluvia, perdiendo su color y su sustancia hasta desaparecer por completo de mi vista. Una fuerza irresistible y cálida, que no se parecía a nada que hubiera sentido en la tierra, comenzó a tirar de mí, alejándome de las paredes de mi hogar y de la ciudad de Nápoles. No era miedo lo que sentía, sino una curiosidad vibrante que me empujaba hacia una dirección que mi alma parecía reconocer desde antes de nacer. El vacío oscuro fue reemplazado por un zumbido armonioso que llenaba todo el espacio, preparándome para el encuentro que cambiaría mi destino y el de todos los que escuchen este relato. Algo inmenso me esperaba al otro lado de ese umbral invisible, una presencia cuya luz empezaba a filtrarse por las grietas de mi percepción, prometiendo revelarme la verdad que la Iglesia me había ocultado durante casi un siglo. Aquella fuerza magnética me arrastró lejos de mi pequeña cocina en Nápoles, deshaciendo los lazos con la materia de una forma que la ciencia jamás podrá explicar. Me encontré atravesando una neblina de luz viva que no lastimaba los ojos, sino que envolvía el alma con una temperatura de amor absoluto, como si cada partícula de ese resplandor tuviera conciencia propia. El dolor punzante en mi pecho desapareció al instante, reemplazado por una ligereza que no sentía desde mi infancia. Mis pulmones ya no pesaban y el cansancio de casi un siglo de vida se evaporó como el rocío bajo un sol eterno. Era un despertar a una realidad mucho más sólida y real que el mundo de piedra y sombras que acababa de abandonar. De pronto, entre aquel horizonte de pasto dorado, apareció una figura que rompió todos los esquemas de las imágenes que yo mismo había limpiado durante décadas en la parroquia. No era el Cristo de tez pálida y ojos claros de las pinturas europeas. Frente a mí estaba un hombre de piel bronceada por el sol del desierto, con rasgos marcados de Oriente Medio y unos ojos oscuros que ardían con una intensidad que parecía conocer cada secreto de mi existencia. Mi cuerpo colapsó por instinto. Caí de rodillas sin poder articular palabra, mientras un llanto incontrolable brotaba de lo más profundo de mi ser, una mezcla de terror sagrado y un alivio que ninguna lengua humana puede describir con precisión. José Antonio, pronunció con una voz que no vibraba en mis oídos, sino directamente en el centro de mi corazón, trayendo una calma que detuvo mi llanto al instante. Me tomó de la mano y me ayudó a levantarme, mirándome con una urgencia que me hizo comprender que mi presencia allí no era un simple descanso, sino una convocatoria para una misión definitiva. Tengo algo que mostrarte, algo que mis hijos en la tierra han olvidado y que los hombres de poder han intentado enterrar bajo montañas de mentiras. Me dijo con una seriedad que me estremeció hasta los huesos. En ese momento supe que estaba a punto de presenciar verdades prohibidas que cambiarían para siempre los cimientos de mi propia fe.
Jesús no esperó a que yo procesara mi asombro, sino que me tomó del brazo y, en un parpadeo, el jardín dorado se disolvió para dar paso a unos pasillos angostos de piedra fría y húmeda, situados en las entrañas mismas de la ciudad del Vaticano. El aire allí olía a moho, a pergamino viejo y a un rastro metálico de sangre reseca que parecía emanar de las estanterías interminables. Me señaló una mesa de madera maciza donde descansaban códices que yo, como sacristán, jamás tuve permitido tocar. Vi claramente cómo manos invisibles tachaban con tinta negra pasajes enteros sobre la libertad del espíritu, sustituyéndolos por leyes rígidas diseñadas para someter la voluntad de los hombres mediante el miedo constante. Me quedé sin aliento al ver la magnitud del engaño, sintiendo una náusea profunda al reconocer que las oraciones que repetí durante un siglo habían sido manipuladas desde la época de Constantino. Miré a Jesús buscando una explicación y él, con una tristeza que parecía cargar el peso de todos los siglos, puso su mano sobre un documento manchado de rojo. José Antonio, lo que ves aquí es el rastro de hombres que amaron más su trono que a mis ovejas. Borraron mis palabras para que el pueblo dependiera de la piedra y no del espíritu. Me dijo con una voz firme. Fue entonces cuando comprendí que la estructura que yo tanto amaba nació de una traición deliberada. Él continuó mostrándome visiones de concilios antiguos donde clérigos con túnicas suntuosas discutían cómo simplificar el mensaje para que fuera más fácil de controlar por el imperio. Vi escenas de hombres humildes siendo perseguidos por poseer las copias originales, mientras en los sótanos de Roma se quemaban los testimonios que hablaban de la divinidad interna de cada ser humano. Lo que vi fue una oficina de censura divina donde se decidía qué partes de la vida de Cristo eran convenientes y cuáles debían ser borradas para siempre. No eran errores de traducción, sino un plan maestro para convertir la fe en una aduana espiritual donde solo los poderosos tenían la llave de la salvación. Mientras observaba aquellas imágenes de censura histórica, sentí una vibración poderosa recorriendo mi alma, recordándome que nada puede quedar oculto bajo el sol por mucho tiempo. Recordé las palabras de Lucas 8:17, donde se nos advierte que no hay nada escondido que no haya de ser manifestado, ni secreto que no deba conocerse y salir a la luz pública. Jesús me miraba fijamente mientras esas visiones de archivos secretos se grababan en mi memoria, revelándome que el tiempo de las sombras estaba llegando a su fin definitivo. Me mostró que la verdadera liberación no está en los mandatos de sumisión institucional, sino en la conexión directa que esos documentos intentaron destruir para siempre. Pero el impacto de ver esos archivos prohibidos fue solo el preludio de una visión todavía más angustiante que me hizo caer de rodillas por segunda vez en aquel lugar sagrado. Jesús extendió su mano hacia una capilla pequeña y oscura dentro del propio Vaticano, donde un hombre vestido de blanco se retorcía de dolor en la más absoluta soledad. Me di cuenta de que lo que acababa de ver sobre el pasado era apenas la raíz de una conspiración que está ocurriendo ahora mismo, en este preciso instante de la historia. Lo que Jesús me mostró sobre la situación real del Papa León XIV y su lucha interna me dejó completamente paralizado por el miedo. Me quedé mirando a aquel hombre, el Papa León XIV, encogido en su silla de oración, mientras las sombras de túnicas escarlatas se cerraban sobre él como una red invisible. Jesús me mostró que el sucesor de Pedro estaba prisionero en su propio palacio, vigilado por aquellos que han convertido el Evangelio en una empresa de poder terrenal. Vi cómo le entregaban informes falsos y cómo susurraban amenazas en los pasillos de mármol, intentando que el secreto de los archivos manchados de sangre nunca llegara a tus oídos.
Era una guerra espiritual en la política más cruda, donde la luz de la verdad intentaba abrirse paso a través de la densa niebla de la conveniencia institucional. Con el corazón latiendo con una fuerza que ya no debería tener, me atreví a mirar al Salvador y le pregunté por qué permitía que su representante sufriera bajo el peso de tanta hipocresía. Jesús puso su mano sobre mi hombro y su voz resonó con una autoridad que hizo temblar las paredes invisibles de aquella capilla. José Antonio, lo que ves es la agonía de una estructura que ha preferido la piedra al espíritu y el oro a la misericordia genuina, me dijo con una calma absoluta. El tiempo de los pastores que se apacientan a sí mismos está llegando a su fin, porque mis ovejas ya no reconocen su voz ni sus falsas promesas. Entonces la visión cambió y Jesús me mostró la diferencia radical entre la llama original de su mensaje y la religión construida por los hombres durante siglos de manipulación. Vi hilos de luz saliendo de los corazones de la gente sencilla, pero esos hilos eran cortados por leyes eclesiásticas que solo buscaban el control social y el miedo al castigo eterno. Como dice Juan 8:32, la verdad es lo único que nos hace libres, pero lo que yo vi allí fue un esfuerzo titánico por ocultar esa libertad bajo capas de rituales vacíos. Jesús me reveló que el candelero de la institución sería quitado si no regresaban a las obras del amor puro y la verdad. De pronto el suelo bajo mis pies pareció agrietarse y Jesús me mostró la revelación más devastadora, algo que me hizo caer de rodillas tapándome los ojos porque el resplandor de la justicia era insoportable. Vi los archivos secretos abriéndose por una fuerza sobrenatural y las mentiras acumuladas desde el siglo IV cayendo como castillos de naipes ante el grito de la verdad. Me mostró que el mundo está a punto de presenciar el colapso de las máscaras religiosas, donde lo que fue susurrado en los sótanos será gritado desde las azoteas para liberar a millones de almas cautivas. Sentí el terror de los poderosos al verse desnudos ante la mirada del león de Judá, sin sus títulos. Me quedé temblando sin saber qué decir ante la magnitud de aquel juicio inminente que se avecinaba sobre la institución que serví durante 97 años. Jesús me levantó con una dulzura infinita y me miró directamente a los ojos, dejándome una instrucción que ahora te entrego a ti que me escuchas atentamente. Diles que no busquen mi rostro en las paredes de mármol frío ni en los documentos alterados por el orgullo, sino en el silencio de su propio espíritu, me ordenó con firmeza. La clave de todo lo que vi es que tu conexión con Dios es directa y nadie tiene el derecho de cobrarte peaje por entrar al reino de los cielos. Las visiones empezaron a desvanecerse lentamente, volviendo a aquel jardín de pasto dorado donde la paz superaba cualquier entendimiento humano que yo pudiera tener en ese momento. Jesús se detuvo y me dio un último vistazo a los archivos prohibidos, recordándome que la verdad es una llama que ningún hombre puede apagar por mucho que lo intente. Es hora de que vuelvas, José Antonio, porque tu siglo de silencio termina hoy con este testimonio que debe recorrer el mundo entero antes de que el sol se ponga, sentenció con solemnidad. Sentí una presión en el pecho, la señal de que mi tiempo en la eternidad se agotaba y debía regresar a mi cuerpo frío en Nápoles. Jesús cerró las visiones de los archivos con un gesto de paz y me miró con una urgencia que nunca olvidaré. Me ordenó ser la voz de lo que presencié en las profundidades de Roma. Me resistí, suplicándole quedarme en aquella luz, pues mi cuerpo de 97 años era solo un fardo de dolores. Ve, José Antonio, mis ovejas se pierden entre muros de piedra y necesitan recordar que yo soy espíritu, sentenció con amor firme.
De pronto, un golpe eléctrico me succionó hacia abajo. El calor desapareció, reemplazado por el frío de una camilla y el peso de mis pulmones. Mi sobrina gritó, «¡Ha vuelto!», mientras el dolor regresaba con violencia. Ahora que me escuchas, comprende que no guardé este secreto por gusto, sino por una necesidad que quema mis entrañas. Lo que te conté sobre los documentos borrados y la prisión del Papa León XIV es la verdad que Jesús quiso que supieras hoy. Los hombres de túnicas rojas intentaron sepultar su mensaje original bajo leyes de miedo, pero la luz que vi es imparable y está rompiendo las cadenas institucionales. Aquellos archivos manchados de sangre prueban que el cielo no tiene peajes y que el Salvador no pidió catedrales de mármol. Mi misión termina al entregarte este testimonio, revelando lo que ocultaron para alejarte de tu libertad espiritual. Si hoy te sientes confundido por las contradicciones de la religión o si el miedo al castigo ha paralizado tu fe, escucha lo que Jesús grabó en mi alma. Él sabe que sospechas que la verdad es más simple y hermosa de lo que te enseñaron entre bancos de madera. No busques a Dios solo en decretos de hombres que protegen tronos, sino en la conexión directa que tienes con el Padre ahora mismo. Sal de las sombras del temor y abraza la llama original que el Vaticano no pudo apagar. Tu fe no pertenece a jerarquías terrenales, sino al Cristo vivo que me envió para decirte que eres libre. He cumplido mi parte, ahora decide qué harás con esta verdad que cruzó la muerte para llegar a ti. Si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete y activa las notificaciones. Dale un me gusta y comenta. ¿Qué sospechaste siempre que la Iglesia ocultaba? Comparte este relato con alguien atrapado en el miedo. Quizás sea su respuesta divina. Jesús me mostró los archivos y el llanto del Papa para que tú despertaras de este largo sueño de sombras.